Hermano, que Dios le bendiga. Nuestra clase 8, ya nuestra clase final, esta hermosa materia de diaconía, pues proseguimos hacia la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y este tema, pues el sostenimiento económico y el presupuesto, también que vemos algunas escrituras que nos da aquí en el manual, 2 Corintios 8 y 9, que se observa cómo toda la congregación estaba envuelta activamente en este servicio de apoyo, no solamente para la congregación, sino para los pobres, huérfanos, viudas, presos. Y vemos pues la preocupación por los estados no solamente era hacia la congregación individualmente, sino, dice en Hechos, que se preocupaban unos por los otros, ¿no? También a nivel iglesia se preocupaban por otras iglesias y había un plan de cooperación, de asistencia recíproca y organizada. Y pues la ofrenda se recogía, los ministros misioneros, que no era para ellos específicamente, aunque quizás los pastores de la capital eran los que se beneficiaban. Y bueno, hay muchas cosas que se dice aquí el autor se deben de tomar en cuenta pues para financiar la obra en un lugar, pues entre ellas que el presupuesto principal sea el sostenimiento económico de un obrero. Y mientras más entregado se halle un ministro a la predicación del evangelio, más posibilidad habrá que la obra prospere, ¿no? Vemos ahí los textos en Mateo 10:10, en 1 Corintios 9:14 y en 1 Timoteo 5:18. Y pues al hacer el presupuesto para abrir una nueva obra, pues ya sea pequeña o grande, siempre hay que ver pues que las ofrendas colectadas, ¿no? El presupuesto se disponga pues para mantener a un siervo del Señor que vaya a ser él y su familia van a participar de ello, ¿no? También nos dice Pablo en 1 Corintios 16:2 cómo se debe de apartar cada día de la semana según vaya uno prosperando, pues guardándolo, ¿verdad? Para que cuando él llegara, decía Pablo, pues no se estén recogiendo entonces las ofrendas. Ya vemos pues bueno cómo se sugiere que el domingo se lleven las ofrendas a la reunión en las congregaciones y no haya que colectar en los hogares por manos de los diáconos y las diaconisas como era en el tiempo de Pablo, ¿sí? Ahora ve mucho el autor en Filipenses capítulo 4 del 10 al 13 y ahí da pues señales, ¿verdad?, de apoyo al ministerio, usa el mensaje de Pablo para hablar sobre esto, como pensando en el pastor, hay que pensar en su condición, en sus necesidades, ¿verdad? Tenemos que saber generalmente pues que un ministro no comparte sus problemas con la iglesia, es reservado, no anda publicando, pues necesito esto o el otro, ¿verdad? Y no porque desconfíe de la congregación, sino porque no quiere ser gravoso o teme que sus palabras se vayan pues a malversar, ¿no? Y que signifiquen lo que él no quiere que diga. Muchos hermanos piensan en sus faltas y sus colaboradores deben hacerlo en sus necesidades más bien y no esperar que él pida, ¿no? Porque aunque él no pida, esto no quiere decir que le haga falta algo, ¿no? Vemos por ejemplo un Pablo contento, no quería decir con esto, pero un Pablo contento que no tuviera preocupaciones financieras, que estuviera sufriendo por la estrechez. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que él se había aprendido a contentarse con cualquiera que fuera su situación. Ahora, no era que todas las iglesias lo atendieran de maravilla, porque en su carta, por ejemplo, al discípulo amado, ¿no?, le dice que traiga a su viejo capote desde Troas, porque no tiene para comprar otro, y nadie se ocupa de conseguirle uno. Pero pues es un apóstol virtuoso que ha aprendido mucho de la gracia divina, es un apóstol fortalecido por el Señor, capaz de resistir pues casi cualquier privación, ¿verdad? Con la boca cerrada, sin quejarse, sin lamentarse, sin protestar por su abandono. Y pues bueno, él sufre calladamente esta ingratitud, ¿no?, que pues vemos que existía, ¿no? Y pues hay algo dice el autor, difícil de explicar, ¿no?, el término abundancia, porque si ven que un ministro vive en abundancia, se empiezan a sospechar de él, y los malos hermanos a envidiarlo,
Así es que si quiere tener abundancia un pastor, pues no se le tiene a mal porque usan textos como el que milita no se enreda en los negocios de la vida. Sin embargo, la palabra puede significar no siempre lo mismo cuando se trata de un ministro o en el caso de una iglesia. Siempre hay que definir la palabra abundancia, ¿verdad? Que pues es para socorrer al pastor todo lo mejor que pueda y se deba sostenerlo, ¿no? Para él la abundancia debe ser lo básico para vivir decentemente, que parece que se exagera un poco cuando se dice sé tener abundancia, ¿no? Cuando leemos que la tuvo Pablo, por ejemplo, pues que era esa abundancia, de qué era, ¿no? ¿Cuándo la tuvo? ¿De dónde la obtuvo? Porque para Pablo pues no es lo mismo que para muchos de nosotros esa abundancia que se tiene en muchos casos para vivir, hasta para compartir con los que padecen necesidad, según Efesios 4:28, y tener más de unos zapatos, esa abundancia, tener 2 capas, para ellos era abundancia, tener dinero para una semana era abundancia, tener comida para varios días era una fiesta, ¿no? Así es que pues un hombre absolutamente, era Pablo un hombre privado de egoísmo, y por eso habla de esa manera, porque sus tesoros, él decía, mi tesoro no está en la tierra, ¿no? Está en el cielo. No dudamos que él hubiera tenido abundancia como nosotros la conocemos hoy, aunque hubiera padecido por su abundancia, si hubiera tenido en el sentido que hoy se tiene abundancia, coches, casas, dinero, viajes, comidas. Si lo hubiera tenido Pablo, imagínense, lo hubieran envidiado y calumniado, y hubieran querido colocarse en su puesto, hubieran querido ser también apóstoles de Cristo como él andaba, y se hubieran dado a despojar a las iglesias para su propio beneficio. Pero la iglesia está comprometida con el Señor a hacer lo que bueno, a su pastor dado le falte o necesite, ¿no? Eso es lo que se debe comprometer la iglesia, velar por sus necesidades. Dice, lea Filipenses ahí el capítulo 4, del 14 al 16. Vemos que si tienes un gran ministro con espíritu apostólico, tratás de entender sus escrúpulos financieros, porque pues él va a preferir no formar parte del presupuesto donde se va a estudiar su salario, de la comisión, que va a haber la posibilidad de hacerle algún regalo. Y pues en esta porción el apóstol Pablo estuvo trabajando de una manera para pues tuviera un testimonio de ser un ministro honrado, y que su testimonio pues que fuera aceptado por los filipenses ahí donde le envían, ¿verdad? Y pues este asunto del dinero es algo que ponía a Pablo muy sensible, y son innumerables las excusas que da para que el criterio que tienen de él pues no se ha cambiado. Siempre se dice que él se proponía predicar el evangelio gratuitamente, 1 Corintios 9:18, ¿verdad? Y pues bueno, condenar a los que abusaban del derecho de ser sostenidos para provecho propio. Así es que él aprecia mucho lo que hacen por él, pero deja claro que no anda buscando, ese no es su propósito, los bienes ajenos. ¿Verdad? Aquella ofrenda, dice él mismo, contribuye a minorar un poco sus tribulaciones, y de ese modo pues es aliviarse, ¿verdad?, de las angustias propias del ministerio. Y bueno, para lo que indica, ¿verdad?, la palabra también, o más bien para mostrar compañerismo o compartir con los necesitados, como los filipenses que compartían con él su aflicción, y por lo tanto pues él también se sentía aliviado después con los envíos y las ofrendas que le daban. Así que tanto material, las aflicciones de un momento dado, materiales o espirituales, y la ofrenda misma, tanto como la acción de ellos, vemos que los alivia. Se siente mejor, no cuenta nada, ¿verdad?, de que con los que lo pueden hacer sufrir, pero pues le hicieron bien no escuchándolo, sino ayudándolo, ¿no? Ya entendían las necesidades propias del ministerio del apóstol. Ahora trata de ganarte por tu vida espiritual paso a paso la confianza de tu pastor,
de modo que tal que él, por su discreto y forma reservada de ser, pues bueno, no esté pasando problemas en su soledad, ¿no? Así que vemos que en el versículo 15 dice: y sabéis también, oh vosotros filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, pues veremos que ninguna de las ayudas que él recibió los tomó como favores, sino como ofrendas de apoyo a su ministerio y como una excelente inversión de parte de ellos, ¿no? Ahora, seguro que ellos las enviaban en ese sentido, para que Pablo y para el pastor y misionero, ¿verdad? Pues esto indicaba que los amaban, y Pablo pues las consideraba también como una manera de identificarse en su labor con ellos, y como un sostenimiento de su llamamiento que él recibió para predicar el Evangelio, ¿verdad? Aunque un vaso de agua fría sea lo único que puedas dar en un momento dado para ayudar a la evangelización del mundo, pues siempre tendrás recompensa, ¿no? Como dijo el Señor Jesús, sea pequeña tu ayuda, es necesaria, y por ella misma, pues esto muestra un gesto solidario siempre con la obra, con el Señor. Por ejemplo, la moneda, la blanca que la viuda entregó y que lo vio Jesús, ¿verdad? Como decía, él la calificó como que la que había dado más que los que habían dado de lo que les sobraba. Es que pues ya esta es también una lección pues que han escuchado mucho, ¿verdad? Acerca de la ofrenda, se predica casi cada domingo en las congregaciones, hay mensajes sobre ello, y así es que pues aprendemos que la necesidad principal, de verdad, pues es el buen sostenimiento de sus obreros, que los ayuden en sus necesidades. Y pues bueno, dejamos aquí entonces nuestro manual de diaconía y proseguimos ahora pues con la siguiente materia. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de compartir con ustedes en sus casas. Bendiciones y sigan estudiando. Están ya cerca de la graduación, así es que pues felicidades, ¿verdad? Por este esfuerzo. Nos vemos pronto. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias.